Protagonistas. Pensándolo bien. Las voces protagonistas. Não abusa de mim, não. Dia você diz pra mim que me ama, me adora, que não se interessa por ninguém lá fora. Pura armação, pressão da cabeça de quem um dia pague tá chorando e você na calçada. Eu no meu orgulho e você não diz nada. Tanta gente no veneno e eu sem você, senta aqui. Pensa bem, pode crer que o amor é maior que tudo. Do que eu... Muy bien, muy bien. Estamos en comunicación. Hace muchísimo tiempo que no dialogábamos con él. Sí. Le agradecemos que se haga un tiempo para hablar con nosotros y tiene que ver con todo esto, tiene que ver con la situación de Paso de los Libres. Está hoy a cargo de todo lo que es la costa del río Uruguay, de los hospitales y de la parte sanitaria. Hablamos del contador Juan Manuel Ferrer, que lo tenemos en línea y vamos a dialogar un poquitito de cómo está la provincia y obviamente cómo está Paso de los Libres y cómo se está trabajando frente a esta pandemia. Muy buenos días, contador Ferrer. Daniela Bojorque y Matías Bouchat los saludan para Pensándolo Bien. Hola, buen día. ¿Cómo está Daniela? ¿Cómo está Matías? Buen día a día, toda la contador. audiencia. Bien, contador. Después de muchos meses de silencio lo volvemos a tener al aire. Sí, la verdad es que anduve con bastante atareado, con poco tiempo, como vos decías, cubriendo toda la región sanitaria que empezó con la costa del Uruguay, pero se fue extendiendo un poquitito más cada vez que había alguna necesidad. Así que bueno, hoy con menos tiempo en Libres, pero también trabajando a la distancia por todas las cuestiones que hoy tiene Libres, que ustedes saben que está muy movido, que hay un montón de cuestiones que nos requieren muchísima atención y a la vez también un compromiso mayor de todos los que participan en la sociedad, ¿no? De la gente en general, porque no está bueno decir la gente nomás porque parece que involucramos a todos y hay mucha gente responsable, hay mucha gente que está haciendo las cosas bien y hay otras personas que por ahí están un poco más tranquilas o más relajadas y ahí es donde se están produciendo algunas cuestiones que nos llevaron anoche. Yo estuve participando, si bien a la distancia, pero llamando a las personas, asistiendo a las personas que vieron positivo y un montón de cuestiones que hacen al día a día, que esto vino para quedarse un tiempo más y vamos a tener que aprender a convivir con esto seguramente. Contador, ¿qué es lo que más preocupa hoy de la situación de Paso de los Libres? Y bueno, esta no es una cuestión ni una apreciación personal mía, ¿no? Lo que preocupa a nivel epidemiológico es que los controles o las restricciones no se sigan cumpliendo como se cumplían hace un tiempo atrás. Se entiende que la gente se cansa, que la gente necesita trabajar, que la cuestión económica tiene una relevancia importante ya después de tantos meses de pandemia, pero lo importante y que es lo difícil de toda relación humana y del desarrollo mismo de la comunidad es tener equilibrio. ¿Hasta dónde yo puedo salir a trabajar todos los días si no tomo ningún recaudo de cuidados personales para estar protegido? Entonces, todas esas cuestiones son las que hoy preocupan a nivel sanitario. En un principio, si ustedes se acuerdan, cuando empezó todo esto, nos preocupaban los camioneros, la aduana. Sí. Fue el lugar por ahí donde menos focos hubo. Sí. Y empezó todo por los lugares donde más atención estábamos poniendo, que era todo lo sanitario. Empezó por una clínica, se contaminó parte del hospital, hubo un montón de gente que incluido yo, ¿no? Pero hubo un montón de gente que terminó contagiada, que era la que menos esperábamos que se contagie porque eran los más preparados. Entonces, las cuestiones que están pasando hoy en Libres son las que nos obligan a pensar y hoy, de hecho, a las 9:30, 10, estaba llegando un equipo de médico y bioquímico a Libre del equipo de epidemiología acá de Corrientes para trabajar en territorio, para empezar a ver cuáles son todas los nexos, las pistas, dónde están las trazabilidades que están faltando y mañana ya bajamos con todo el equipo de epidemiología para trabajar en terreno y ayudar directamente al equipo de Paso de los Libres que está trabajando muy bien, pero que tiene ya muchos días de trabajo encima y también preocupa
que ellos estén tan cansados y que no hayan tenido nada de descanso. Entonces, hay varios factores que preocupan y sobre todo que la gente a veces no termina de contar cuál es el nexo real, ¿no? La información es escueta, no es suficiente y hasta a veces nos damos cuenta que falta información porque aparecen casos relacionados con anteriores que no nos habían dicho en un principio. Entonces eso lleva como a relevar todo de nuevo y volver a empezar y esos inicios nuevamente en las pistas epidemiológicas, ahí a veces son 7, 8 días después de una persona asintomática que estuvo circulando por la sociedad y que nos genera un trastorno muy importante en el estudio epidemiológico. Doctor, contador, teniendo en cuenta esto que nos está diciendo, ¿no? ¿Se puede traducir en que cuesta mucho lograr tener la trazabilidad de los casos de manera inmediata? Sí, bueno, eso no es una cuestión solamente de pasos libres, ¿eh? En toda la provincia cuesta tener la trazabilidad, porque cuando se entrevista a la persona suceden un montón de situaciones. Tiene que ver también con el shock que le genera a la persona saber que está contaminada, que está contagiada, que no sabe cómo va a reaccionar el organismo, porque algunos pueden transcurrir toda la enfermedad de una manera asintomática y otros pueden tener complicaciones. Entonces, pensemos que estamos dando una noticia a una persona que estaba sana y a partir del momento en que le estamos comunicando, esa persona pasa a estar enferma. Entonces, eso genera un shock y pedirle la trazabilidad, preguntarle en ese momento que recuerde 10 días para atrás con quién estuvo, suele ser difícil. Y por ahí tardan 1 o 2 días y nos siguen agregando nexos con los que estuvieron y es gente que en un principio no se estudió, que hay que estudiar. Y bueno, eso suele ser un poco complicado y eso complica la trazabilidad. Pero bueno, se trabaja también con un equipo de salud mental que trabaja directamente sobre cada uno de los afectados para tratar de abordarlos de una manera más cuidadosa, que la persona se sienta más segura y de que pueda, de que la entrevista realmente sea efectiva y dé resultados de manera inmediata. Contador, en la noche de ayer se llevó adelante la conferencia de prensa en la cual se anuncian nuevas medidas para Paso de los Libres. Horas previas el comité de crisis de la provincia, el Hospital San José, emitió un comunicado hacia el municipio recomendando distintas medidas. Creo que, o entiendo que pedían mucho más de lo que se termina comunicando en la noche de ayer. Y puede ser, depende. Yo la verdad que la conferencia de prensa no la pude ver mucho tiempo porque estaban corrientes y no tuve mucha información todavía y desde hoy a la mañana estoy bastante complicado, pero puede ser que no se haya podido alcanzar la cantidad de requerimientos que se solicitaban, pero también tiene que ver con los tiempos que tiene el intendente para poder resolver cada una de las cuestiones, porque dentro de la nota había un montón de puntos que realmente no se pueden resolver de un día para otro. Yo entiendo que el intendente tiene que tener tiempos con su equipo de salud, con todo el equipo de la municipalidad para ver cómo instrumenta y cómo pone en funcionamiento todos los requerimientos que se le pidieron, pero ojo, que tampoco fueron requerimientos ni fueron imposiciones, ¿no? Fueron recomendaciones y esa es la diferencia. El intendente tiene las facultades suficientes para decidir qué es lo que considera necesario, porque él es el responsable definitivamente del cuidado de la ciudad. Nosotros, de los distintos hospitales, a través del ministerio, lo que hacemos es todo el soporte sanitario, la atención, la investigación y todo lo demás, pero el que decide qué medidas tomar dentro de la ciudad es el intendente. Ahora, si esas medidas que se toman no arrojan el resultado que está previsto como tiene que ser, y bueno, ahí sí interviene el Ministerio de Salud a través del Departamento de Epidemiología y puede cambiar de fase la ciudad, o puede recomendarle otras medidas, o puede tomar distintas situaciones, pero siempre con el consentimiento del intendente. Acá no hay imposiciones, acá hay sugerencias.
Contador, ¿usted está en Corrientes todavía o ya ha Sí, regresado? no, estoy en Corrientes todavía, estoy saliendo para Libres. Bien, contador, le quiero preguntar, ¿y cómo ve, por ejemplo, la situación de la capital a nivel sanitario? Y esto tiene que ver con que, bien lo decía usted, no son los intendentes, son los ejecutivos los que toman la mayor parte de las decisiones, salvo que tenga que intervenir el ministerio. Y vemos que a partir de lo que sucede sanitariamente en Corrientes y de las decisiones políticas de Corrientes, se comenzó a trabajar distinto también en el interior. Dos preguntas en una, ¿no? Primero, ¿cómo ve la situación sanitaria de Corrientes? Y segundo, ¿le parece que está metida siempre la pata política en las decisiones fuertes que se toman de salud? Políticas, digo, desde el Ejecutivo, porque la salud también es una política, ¿no? Obviamente. Sí, exactamente, la salud también es una política. Y bueno, Corrientes está con una complicación que la están trabajando muy bien, pero que porque tienen un equipo mucho más ampliado que lo que tenemos en el interior de cualquiera de las, te puedo contar hoy, de todas las ciudades que yo estoy cubriendo, visitando y conociendo del trabajo epidemiológico. Corrientes tiene por ahí más herramientas que el interior, porque Corrientes tiene equipos de epidemiología que sacan directamente del ministerio, de los hospitales, y ellos pueden hacer rastreos territoriales mucho más profundos que los que podemos hacer en el interior. Si bien lo que se dice es que en el interior es más fácil porque las distancias son menores, porque conocemos más a la gente, porque los focos a veces de contagio son el número de personas más reducidos, pero también son complejos. Y la situación de Corrientes no es una situación normal, ni tampoco es una situación que no se esperaba que sucediera. Estaba prevista una situación parecida, pero esto por ahí tiene mucho que ver, no sé si ustedes lo están relacionando a eso, pero tiene mucho que ver con las decisiones que se tomaron a nivel de turismo, por ejemplo. Se puso en la balanza y se decidió, bueno, a ver, no es que una cosa sea más importante que la otra, pero son cuestiones que tenemos que atender. Seguimos en una cuarentena sumamente estricta donde nadie se puede mover y dejamos que la economía pase en segundo plano y que se destruya absolutamente todo, o podemos llegar a un equilibrio en la situación donde hay cuestiones en las que se está avanzando que hace un tiempo atrás era impensado. Bueno, hoy hay que empezar a reactivar la economía de alguna manera, suponiendo también un trabajo más fuerte de los sanitarios. Se están armando nuevos equipos sanitarios también para que salgan al interior o para que estén en capital, pero la situación hoy de Corrientes es compleja, la situación de Paso de los Libres es compleja, la situación de distintas localidades pasó por distintas complejidades, se calmó como fue acá en Paso de los Libres ahí en Paso de los Libres con el primer foco, y pensamos que podía suceder, y bueno, y volvió a suceder un foco también importante como el que estamos teniendo ahora. Entonces, esto hasta que no se termine de resolver con la vacuna o con medidas realmente fuertes, esto va a seguir sucediendo. Contador, sí, podemos decir entonces que más allá de que nadie quiera, estamos en los números previsibles para Corrientes, teniendo en cuenta lo que fue capital, teniendo en cuenta, naciendo, podemos decir, en la capital del país, la propagación de allí al interior, la llegada a Corrientes, la propagación de Corrientes capital hacia el interior. Me parece que estamos más o menos en algo que por lo menos estaba estipulado en los papeles. Sí, es muy buena tu acotación, es así. Los números y los indicadores que son bastante mezquinos en tema de salud, ¿no? Cuando uno habla de números, habla de esas cuestiones, es muy sensible. Decir el 2%, el 0,2%, el 5%, sigue siendo bastante peligroso en el sentido de cómo le llega a la gente, pero estamos dentro de los números esperados. El hospital de campaña está en capacidad ociosa todavía, por suerte. Podemos discutir si está sobredimensionado, si no. Bueno, lo importante es que hay lugar para cualquiera de estas cuestiones por si se siguen dando casos, pero estamos dentro de los números previstos para lo que se esperaba. Ahora, contador, el día de ayer el doctor Silva habla de
que si se sigue creciendo, o sea, que la idea de las medidas es poder frenar un poco esto, porque si se sigue creciendo así, los números que ya se manejan para noviembre y diciembre van a complicar un poco el sistema sanitario de Paso de los Libres. No hablamos de Correcto, que es muy grande, pero sí de Paso de los Libres. Y eso me parece que es muy importante que la gente lo entienda. Sí, es así. Porque fíjate que uno de los puntos que habíamos visto nosotros cuando hicimos el análisis de la curva de crecimiento que se había dado en Paso de los Libres con los contagios, arrancó el análisis a partir del 14 de octubre con una persona que había venido de Entre Ríos, de que es una zona de circulación comunitaria, y había venido ya contaminada. A partir de ese momento, del 14 de octubre al 31, la cantidad de casos que habíamos tenido, si nosotros hacíamos algo de por ahí es bastante mezquino a nivel sanitario, pero sí tiene un peso específico en el cálculo de cómo se reproduce la cantidad de casos o cómo se contagia la gente. Si decimos que tenemos la cantidad de casos y lo comprobamos, la cantidad de casos que tuvimos en los últimos 15 días de octubre, si eso lo traspolamos a noviembre, y vamos a hablar de 150 casos si seguimos de la misma manera. Y la verdad que con 150 casos, nosotros, desde Paso de los Libres, no vamos a tener la capacidad de poder testear los nexos de 150 casos. Y probablemente muchos de esos casos, si seguimos con los porcentajes que tenemos, van a ser derivados. Y esas derivaciones van a complicar o van a tener más en vilo a la ciudad de Paso de los Libres y obviamente a Corrientes por las derivaciones. Entonces, lo que se proponía y lo que se propuso a través de la nota también y lo que se planteó en una charla con el intendente y con el viceintendente en un Zoom que hicimos en un momento, fue, a ver, lo que tenemos que hacer acá puntualmente es bajar la movilidad de la gente, reducir la movilidad. Si seguimos con estos mismos este mismo índice de movilidad que vemos, comercios abiertos hasta cualquier hora, si vemos gente que se relajó en el uso del barbijo, si vemos cuestiones de medidas sanitarias que antes estaban bien implementadas y estaban en funcionamiento, de repente se dejaron de hacer, bueno, ahí es donde vamos a tener algún inconveniente, porque esto, si se sigue de esta manera, es probable que los casos sean exponenciales y podamos llegar a esos números. Claro. Contador, esa sería la planilla o el Excel negativo. ¿Cuál es el positivo de cara a los próximos 14 días? Usted hablaba, bueno, 150 sería el número negativo. Ayer se anunciaron algunas medidas. ¿Tienen previsto cuáles deberían ser los resultados de cara a las próximas semanas para decir, bueno, la situación se viene controlando? Bueno, si se logra implementar las recomendaciones que se le dio al municipio y si nosotros podemos seguir trabajando desde Paso de los Libres con todas las pistas epidemiológicas y se supone que estos procesos infecciosos duran 15 días. Entonces, si se puede seguir, si se puede continuar con los nexos y se puede seguir estableciendo la trazabilidad de todos los casos, nosotros en 21 días sería una normalidad y tendríamos que reducir muchísimo la cantidad de casos. Y no es solamente que salgan del aislamiento o salgan del positivo aquellos que hoy lo son, claro, sino que es parar la cantidad de contagios que se están dando día a día. Lo estamos bajando de 8 o 10 contagios por día diarios que se registran. Entonces, cuando veníamos de 1 o 2 por semana, entonces a esa situación es la que tenemos que volver. Esa es nuestra normalidad. Dentro de 20, 21 días, entonces, Paso de los Libres debería tener uno o dos por semana, sí, como mucho. Sí, eso es lo que esperamos. Si se cumplen todas las normas de manera estricta y toda la ciudad colabora y las restricciones dentro de las recomendaciones que se dan se pueden llevar a cabo. Contador, ¿cuántas personas de Paso de los Libres están hoy en Corrientes en el hospital de campaña? Entiendo que una sola. Ayer hubo un traslado más, así que habría que ver porque hay una embarazada también que tuvo familia ayer, que por suerte salió todo bien. Son 2, y tendría que ver bien, porque yo estuve en el hospital de campaña ayer, ahora voy a ir nuevamente, pero no tenemos acceso a todos los lugares y la verdad que ayer estuve un poco desconectado de algunas cuestiones de Libres
con los traslados, pero entiendo que hay 2 o 3 personas, puedo precisar ese número en un rato, les puedo asegurar. Algo que preocupa mucho es la salud del actual secretario de Gobierno, que está en Corrientes Capital, ¿no? ¿Cómo es su evolución? Sí, la evolución ayer fue favorable, estaba con un requerimiento de oxígeno que preocupaba bastante, tuvo una mejoría considerable, yo lo estoy siguiendo todos los días. Nos tranquilizó mucho que al ser una persona joven tenga una recuperación un poco más rápida, y ayer se esperaban buenos resultados, se dieron buenos resultados, hubo una mejora, y ahora, a partir de ahora de las 10, yo estoy esperando que pasen el parte para no molestar a la gente de epidemiología en este momento, porque sé que están terminando de armar toda la información, y ya seguramente voy a tener información de él, porque todos los días me estoy ocupando de saber cómo sigue. Bien. Contador Juan Manuel Ferrer, lo dejamos seguir trabajando y le agradecemos muchísimo que se haya tomado este tiempo para dialogar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, y siempre a la disposición, sobre todo para darle información, tranquilidad y algunas recomendaciones a la Sociedad de Paso de los Libres, que uno, a pesar de no estar tanto tiempo en Paso de los Libres, sigue teniendo familia, amigos, conocidos y un montón de preocupaciones en Libres, que realmente cuando uno puede salir del día a día las puede ver de otra forma, y cuando preocupan son angustiantes, pero hay que ser frío en esto, hay que tomar decisiones y hay que concientizar a la gente que esto lo resolvemos entre todos. Acá no hay una sola persona que resuelva todo eso de ninguna manera. Gracias, contador, buen día. Gracias, un abrazo, saludo a la audiencia. Hasta luego.